Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén bien, que esta semana haya sido de bendición para sus vidas, en cualquier cosa, en lo bueno, en lo malo. Ustedes saben que Dios siempre trabaja en cualquier circunstancia en su vida, en cualquier modo, de cualquier forma. Amén. En esta ocasión, eh, seguramente ya he hablado de este tema antes, pero es importante reforzarlo porque recordemos que nosotros estamos en el camino de permanecer en Cristo, estamos en el proceso. Y ustedes saben que como dice la palabra, que el que persevere hasta el final, éste alcanzará salvación, ¿verdad? Entonces, este tema, además de enseñarnos una reflexión, sino es para vivirlo y no solamente predicarlo, sino también para ponerlo en práctica porque nosotros no tenemos que ser o solamente oidores, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Por eso vamos a buscar en esta ocasión Romanos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 16 y tiene como título El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, creadas, de modo que no tienen excusa. Amén. ¿Por qué tomo este tema como base? ¿O cuál es el contexto de esto? ¿Por qué esto está pasando aquí en Romanos, lo que acabamos de leer? Bueno, el apóstol Pablo no está hablando de gente ignorante, está hablando de personas religiosas que son morales, dicen que son morales y también son pecadoras. Porque desde Romanos 1 hasta el 3, Pablo hace algo muy clave, que es que demuestra que toda la humanidad está bajo el pecado. Y recordemos que la Biblia dice que todos hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y no importa si entre comillas tú eres bueno, si eres muy religioso, si crees en Dios, porque todo el mundo puede creer en Dios, pero todos estamos bajo condena. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Y ahora tenemos que hacer una pregunta clave que esto va según el tema. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio según el texto de lo que acabamos de leer? Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. No es un consejo, no es una motivación, no es una emoción humana. Es un medio por el cual Dios salva, ¿verdad? El Evangelio son las buenas nuevas. ¿Por qué es necesario el Evangelio, mis hermanos? Porque como dice el versículo 18, la ira de Dios se revela. Esto casi no se predica hoy en día porque las personas tienen temor o no les agrada, pero la idea no es agradar a la gente. La idea es proclamar la verdad. Dios no solo es amor, y esto lo tenemos que tener muy claro, también es justo y su justicia responde al pecado. Y nosotros tenemos que entender que nuestro Dios al cual servimos, al cual amamos, al cual estamos aquí por Él, Él aborrece el pecado. Y se preguntarán por qué se revela el Evangelio. El texto dice, el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Esto significa que en Cristo, o sea, Dios no ignora el pecado, no lo minimiza, lo castiga, pero en Jesús. Amén. Y esto, mis hermanos, es algo muy grande que tenemos que entender y que tenemos que vivir. Porque hoy en día muchas personas creen que ya conocen el Evangelio y no es así. Pero realmente lo que han escuchado es una versión incompleta de este. Se habla mucho de que Dios te ama, Dios quiere cumplir tus sueños, de que, de que tiene un propósito para tu vida, de que quiere bendecirte, pero casi no se habla del problema realmente del ser humano, que es el pecado.
Y esto yo se lo he recalcado muchas veces en otros videos, pero se lo vuelvo a recordar porque tenemos que entender dónde estamos parados. Porque la Biblia no empieza diciendo que el hombre está bien y solo necesita mejorar. La Biblia enseña que el hombre está separado de Dios y que está bajo el pecado y que su propia condición, o sea, lo que nosotros estamos viviendo desde que nacemos, no puede salvarse a sí mismo. Y esto es clave entenderlo, porque si no entiendes tu condición, nunca vas a entender por qué necesitas a Cristo realmente. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice la palabra que las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. O sea, nosotros tenemos que aborrecer el pecado y dejar la práctica de este. O sea, a llegar hasta la altura del varón perfecto, que todos estamos, los que aceptaron a Cristo realmente, estamos en ese proceso de poder alcanzar la santidad, que es dejar de pecar, querer dejar de pecar, así no hacer lo bueno delante de Dios, hacer lo que le agrada a Él. El Evangelio no es un mensaje motivacional, y se lo he dicho muchas veces, no es para subirte el ánimo, no es una noticia, es una noticia urgente, es algo que necesitas entender que tú necesitas a Dios. Es el anuncio de que Dios, siendo justo, no puede pasar por alto el pecado que tú estás haciendo, el pecado que yo estoy haciendo. Pero es en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesús para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Era una deuda impagable. No nos alcanzaría esta vida ni la otra para pagar todo el pecado que nosotros hemos hecho. Muchos hoy mismo dicen creer en Jesús, pero nunca han entendido realmente el propósito. ¿Para qué vino realmente Jesús? Jesús no vino solo para ayudarte, vino para salvarte. No vino a mejorar tu vida, vino a darte una nueva vida. Y eso implica reconocer que estás perdido. Porque si realmente fueras perfecto, si realmente no tuvieras problemas, si realmente tú siendo buena persona, entre comillas, no necesitarías a Cristo. Fácilmente podrías alcanzar salvación solamente por tus buenas obras, pero no. En la Biblia dice que no hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay bueno ninguno. El problema es que cuando se predica un evangelio sin pecado, sin arrepentimiento, sin justicia, sin decirle a las personas que tienen que obedecer los mandamientos de Dios, que tienen que obedecer la ley, se crea una falsa seguridad. Personas que creen que están bien con Dios, cuando realmente no es así, pero nunca han nacido de nuevo. Por eso el verdadero evangelio confronta no porque quiera condenarte, sino porque quiere mostrarte la verdad, quiere mostrarte tu realidad, porque solo cuando entiendes tu pecado puedes entender el valor de la cruz, puedes entender el sacrificio que Jesús hizo por ti, por mí, por todos nosotros. Y de ahí es donde Cristo se vuelve el centro, porque Él no es una opción más, es la única opción, es la única esperanza. Él tomó el lugar del pecador, cargó la culpa por nosotros y abrió el camino para que ahora, por medio de la fe, el hombre pueda ser reconciliado con Dios, restaurar esa relación. Ese es el Evangelio que casi nadie hoy predica. No es el que agrada, sino el que salva, el que da vida eterna. Por eso, mis hermanos, para concluir, no se trata de entrar por cualquier puerta, se trata de entrar por la correcta. Muchos viven en religión, y se lo vuelvo a decir, en costumbres, en emociones, en muchas cosas, pero siguen lejos de Dios. Jesucristo no es una opción más en tu vida, es la única puerta, es el único camino, la única cosa que necesitas en tu vida. Y no basta con acercarte, sino que tienes que entrar. Amén. Por eso, a los que desean, pueden orar conmigo y repetir esta oración en su corazón y hacerla sinceramente para el Señor. Oh Padre Celestial, Padre bueno, Señor, hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Y estamos delante de ti, Señor, humildemente reconociendo que muchas veces hemos estado cerca de ti, pero nunca hemos entrado para estar contigo. He creído en muchas cosas, hemos investigado muchas cosas, hemos hecho demasiado, pero necesito que tú hagas algo realmente en mí. Muestra mi condición pecaminosa, Señor, mi pecado, y lléname.
Llévame, lléname de tu presencia, Señor. Llévame a entender realmente la verdadera, verdad, el verdadero camino. Señor, te pido algo, Señor. No quiero una fe superficial. No quiero una religión vacía en mi corazón o en mi vida. Quiero conocerte a ti realmente. Quiero conocer la verdad de tu palabra. Quiero nacer de nuevo, Señor. No solamente del bautismo de agua, sino del Espíritu, Señor. Quiero entrar por la puerta correcta en mi vida, porque eres tú lo que necesito, Señor. Tú eres la única opción y eso eres tú, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, esta es la primera parte de muchos videos que van relacionados, que van encaminados por la misma senda, que es la verdad. Les deseo que esta semana les vaya súper bien en el nombre de Jesús y que sus vidas siempre estén encaminadas por la voluntad del Padre.